Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver un ejercicio de física nuclear que cayó en la prueba de EBAU de Madrid en julio de 2019, concretamente la opción B de pregunta 5. Dice, una muestra de madera de un sarcófago se ha datado mediante el método del carbono 14 con una edad de 3200 años. 3200 años. Dice, la muestra se ha detectado que la cantidad de carbono 14 ha disminuido respecto de la que había originariamente un 32%. Si ha disminuido un 32%, ¿qué significa? Que queda un 68% de lo que había originalmente. ¿Y eso cómo lo podemos escribir? Muy sencillo. El número de núcleos, cuando han transcurrido 3200 años, es un 68% de lo que había inicialmente. Recordar la forma decimal de escribir un porcentaje, 0,68 por el número de núcleos que había inicialmente. Esto significa que queda un 68%. ¿Vale? Y me dice, calcula la vida media. Me están preguntando por tau y el periodo de semidesintegración. Y me están preguntando por el tiempo que tarda en que la muestra tenga la mitad de núcleos que yo tenía inicialmente. Bien, tenemos que recordar que la ley, bueno, vamos a ponerlo bien, recordar, hay que explicar todo. Aplicamos la ley de desintegración radiactiva. Recordar que me dice que el número de núcleos en función del tiempo es igual al número de núcleos que había inicialmente por e elevado a menos lambda t. Y recordar que lambda es la constante de desintegración. Que es justo la inversa de la vida media, ¿vale? De manera que entonces yo puedo escribir el número de núcleos en función de la vida media. El número de núcleos en función del tiempo es n sub 0 por e elevado a menos t partido de tau. Bien, vamos ahora a aplicar los datos y ya podemos hallar tau. Nosotros sabemos que el número de núcleos a 3200 años es el número de núcleos inicial por e elevado a menos, donde pone t, que tenemos que poner ahora, lo que hemos puesto ahí, 3200. 3200 partido de tau. Y en el enunciado se nos decía que el número de núcleos a 3200 años es 0,68 n sub 0. Bueno, pues de aquí ya podemos despejar cuánto vale la vida media. ¿Vale? N sub 0 y n sub 0. Cargamos, de manera que tenemos e elevado a menos 3200 partido de tau es igual a 0,68. Para poder bajar lo que está en el exponente, aplicamos logaritmo neperiano a ambos lados, de manera que tenemos menos 3200 partido de tau es igual al logaritmo neperiano de 0,68. Por lo tanto, tau es igual a menos 3200 partido del logaritmo de 0,68. Es decir, 8297 años. Esta es la vida media de la muestra de madera, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el periodo de semidesintegración. ¿Qué es el periodo de semidesintegración? Es el tiempo que tiene que transcurrir para que el número de núcleos se reduzca a la mitad de lo que había originalmente. Vale, pues ¿cuál era el número de núcleos del tiempo? Esta de aquí. Si ahora t es igual a periodo de semidesintegración, si sustituimos en esta expresión, tenemos n sub 0 por e elevado a menos t1 medio partido de tau. Y de aquí fácilmente podemos despejar ya el periodo de semidesintegración, porque ya tenemos la vida media. De manera que tenemos que 1 medio es igual a e elevado a menos t periodo de desintegración partido de 8297 años. Aplicamos logaritmo neperiano a ambos lados, de manera que tenemos logaritmo neperiano de 1 medio es igual a menos t 1 medio partido de 8297. Por lo tanto, el periodo de semidesintegración es igual a 5751 años. ¿Vale? Bien, vamos con el apartado B. El apartado B nos dice, si la muestra actual
tiene una masa de 8 microgramos de carbono 14, ¿qué significa eso? Que la masa de la muestra, es decir, la masa cuando han transcurrido 3200 años, es 8 microgramos. Recordar, un microgramo son 10 a la menos 6 gramos, por lo tanto, 8 por 10 a la menos 6 gramos. ¿Vale? Dice ahora, ¿cuál es su actividad? Bien, recordar que la actividad se define como el ritmo o la variación del número de núcleos con respecto al tiempo. Es decir, a la derivada del núcleo con respecto, la derivada del número de núcleos con respecto al tiempo. Tomamos el valor absoluto para que nos sea más fácil, ¿vale? Entonces, si nosotros derivamos esta expresión, obtenemos n sub 0 por elevado a menos t partido de tau, y recordar la derivada de n sub 0, 0, la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de dentro, de manera que nos queda partido de tau. Justo esta expresión, si nos fijamos, es el número de núcleos en función del tiempo. Luego la actividad yo la puedo definir como el número de núcleos en función del tiempo partido de tau. Es decir, la actividad, tal y como todos sabemos, también depende del tiempo. Y es que, claro, no va a ser la misma la actividad que tenga una muestra a 3200 años que a los 100 años o a los 5000 años. La actividad va a depender. Bien, pues nos están pidiendo cuál es la actividad a los 3200 años sabiendo esto. Pues ahora tenemos un pequeño problema. Nosotros tenemos la actividad en función del número de núcleos. Es verdad que tenemos 3200 años. La masa, pero nosotros necesitamos el número de núcleos a 3200 años. Y tenemos tau, que es 8297 años. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir el número de núcleos a masa. Pero es algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la masa del átomo de carbono 14 son 14 UMAS. Y recordad que la masa de los electrones es despreciable frente a la de los protones y neutrones, por lo tanto, 14 UMAS es la masa ¿de quién? Es la masa de un núcleo de carbono. Si nosotros lo queremos ver en gramos, tendríamos que 14 gramos es la masa de un mol de núcleos de carbono. Por lo tanto, si tenemos 8 por 10 a la menos 6 gramos, ¿cuántos núcleos de carbono tenemos? Bueno, pues el número de núcleos de carbono a los 3200 años sería igual ¿a quién? A la masa a los 3200 años. ¿Por quién? Por la masa molar del carbono 14. Con esto tendríamos ya... Perdón, fallo técnico. Es absurdo. La masa a los 3200 años partido de la masa de un mol de carbono 14. Con esto tendríamos el número de moles de núcleos de carbono 14. Pero a nosotros nos interesa eso, nos interesa saber cuántos núcleos. Recordad, un mol es un nombre colectivo. Cada mol son 6,02 por 10 a la 23 núcleos, es decir, número de Avogadro. Estudiamos todo y tenemos la masa 8 por 10 a la menos 6 gramos. La masa molar, 14 gramos partido de mol. Y el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Fijaros que me va a quedar número de núcleos. He puesto estas unidades que son las que me dan los datos. Si queréis ponemos la que a nosotros nos van a convenir, porque sabemos ya que estamos hablando del número de núcleos. Es decir, estos serían núcleos mol, es decir, un mol de núcleos. Si operamos, obtenemos 3,44 por 10 a la 17 núcleos. Por tanto, la actividad será igual a 3,44 por 10 a la 17 núcleos partido de 8297 años. Pero ¿qué ocurre? Que nos van a pedir que pongamos la actividad en el sistema internacional. Y en el sistema internacional será igual a núcleos partido de segundo o desintegraciones por segundo. Por tanto, tenemos que convertir los años a segundos. Bueno, pues un año son 365 días, un día 24 horas y una hora 3600 segundos. Si operamos todo, obtenemos 1,31 por 10 a la 6. Podemos escribir desintegración partido de segundo, núcleos partido de segundo, o la unidad que usamos para escribir esto de desintegración partido de segundo o núcleo partido de segundo es los bequerelios, que es en honor a Becquerel.
y esta sería la actividad de nuestra muestra de material. Bueno, pues esto es todo. Espero que os sea útil y os haya sido fácil de entender. Si os ha gustado, pues dar a me gusta y suscribiros. Muchas gracias.